algunas historias y en estas historias normalmente lo que hacía era poner a los personajes o a un personaje en particular en un dilema. Y al plantear el dilema, un dilema moral, él hacía la siguiente pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Le suena la frase? Bueno, yo la recordaba como si fuera de mi juventud, pero realmente tiene muchísimos años. Entonces, si fuera mi juventud, yo ya tendría más de 150 años, ¿no? Algo así. Pero bueno, él empezó a hacer esto y después escribió un libro donde hacía, bueno, usaba esta frase que, digámoslo así, hizo famosa. Y muchos años después, por allá de finales de los 80 del siglo pasado, 1980, o sea, 100 años después, una hermana llamada, apellidada Ticklenberg, ella se encontró, parece ser, este libro, lo leyó y empezó a usar la frase con los alumnos en la iglesia donde ella daba clases. Y entonces se los recomendó la frase: ¿qué haría Jesús? Obviamente en inglés, todos reconocemos quizá las siglas WWJD, ¿no? Porque en inglés así se diría por las palabras en inglés, pero ¿qué haría Jesús? Y ella se los recomendó a sus alumnos para que lo tuvieran en consideración y estuvieran pues siempre al pendiente de que cuando se encontraran con una situación difícil en la que tenían que tomar una decisión moral, una decisión de hacer algo correcto, pensaran en qué haría Jesús. Cuando era yo jovencito, recuerdo esta frase y me gustaba. Recuerdo que había las pulseras que tenían grabado, algunos collares, cachuchas, camisetas, y probablemente hoy todavía si buscas en internet vas a encontrar esta frase impresa. Pero también hace muchísimos años, varias décadas, cuando veía la frase, la contemplaba, dije, esta frase no sirve. O sea, es muy buena, la idea es muy buena, pero ¿qué pasa si yo no conozco realmente a Jesús? ¿Qué pasa si no sé realmente lo que Él enseñó? ¿Qué sucede si solamente sé que Jesús existió? O es más, que Él me salvó, pero como no estoy leyendo constantemente la Biblia, no estoy estudiándola, no lo estoy conociendo día a día en una relación más íntima, pues cuando venga un dilema en mi vida y yo diga, ¿qué haría Jesús? ¿Saben qué es lo que voy a responder? Pues mis ideas, lo que yo pienso, lo que deduzco que quizá Jesús hubiera hecho. Y eso, en más ocasiones de las que quisiéramos aceptar, me llevaría a una respuesta equivocada. Por eso yo decía, no que la frase sea inútil totalmente, pero si yo no conozco a Jesús, no sé lo que Él ha enseñado y cómo Él quiere que yo viva, realmente es una frase que no me sirve, no me ayuda. Y por eso les preguntaba al principio, ¿es realmente Jesús el modelo en nuestra vida? Porque en esta serie que estamos estudiando, estamos viendo a Jesús, ya lo vimos como Jesús, el hombre, ¿sí recuerdan? Vimos a Jesús como amigo y hoy lo vamos a ver a Jesús como intérprete de las Escrituras. Y vamos a ver dos cosas básicamente. Una, cómo Él es la interpretación de la Escritura, y otra, cómo Él contemplaba la Escritura y podía entenderla, interpretarla. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, estamos delante de ti agradecidos porque tenemos tu palabra, la podemos abrir. Y Señor, hoy háblanos, que podamos conocer un poco más a nuestro Señor Jesús, pero no solo por adquirir conocimiento, sino para poder vivir como Él quiere que vivamos, como tú deseas que lo hagamos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengan ahí su pasaje de Lucas, hermanos, por favor, en sus Biblias. Vamos a ver una parte del pasaje y vamos a ver básicamente tres cosas dentro de esto que ya les dije, que son dos asuntos, tres cosas, que el Señor Jesús cómo veía las Escrituras y entonces cómo podía entenderlas, interpretarlas. Y si Él va a ser el modelo nuestro para entonces entender las Escrituras, para interpretarlas, para vivir como Él quiere que vivamos, para entender cómo Él es la interpretación de todas las Escrituras, entonces tenemos que conocer las Escrituras. Vemos aquí en los primeros versículos que leímos,
versículo 14 y 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió en su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Después dice, vino a Nazaret. Ya entonces había pasado un tiempo, algunas cosas habían sucedido en el ministerio de Jesús cuando él viene a Nazaret, y ustedes lo pueden ver si leen los primeros capítulos de Juan, los primeros 4 capítulos, ahí van a ver lo que está ocurriendo antes de este momento en que él llega aquí a Nazaret, donde va a ser rechazado. Entonces llega a Nazaret y dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lo primero que podemos ver, hermanos, es que para Jesús era una costumbre estar yendo a la sinagoga, y en la sinagoga sí se tenía un servicio, pero se tenía también la lectura de la Torá, la ley, y la lectura de los profetas. Y había un comentario posterior a la lectura o una predicación, una enseñanza, una interpretación de las Escrituras. Y entonces dice aquí, lo que vemos es que él acostumbraba a ir, y entonces acostumbraba a escuchar y acostumbraba a leer la palabra de Dios. Alfred Edersheim, un hombre que escribió a finales del siglo XVIII, usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Él habla acerca del sistema de educación del pueblo judío, y habla de que pues estaban, sí, la educación en los hogares, una educación también muy cuidadosa desde la mamá también, pero que había en las sinagogas donde se educaba también en la parte religiosa, y anexo a algunas sinagogas en los diferentes pueblos había una escuela primaria para los niños. Entonces les enseñaba evidentemente a leer, se leían las Escrituras, y era donde ellos iban. Y Edersheim habla de que era muy probable, según sus estudios y de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, cómo el Señor Jesús se expresaba de la palabra de Dios, cómo desde los 12 años, cuando fue llevado al templo, podía estar hablando acerca de lo que decían las Escrituras con los doctores de la ley, que él tenía un conocimiento amplio de las Escrituras. Y esto, dice él, es una señal de que él tenía contacto más allá de la escuela con estos escritos, con los escritos, con las Escrituras, y que seguramente en su casa podrían haber algunos de estos escritos. No hay ninguna evidencia en la palabra de Dios, pero él expresa esto así. Y creo que puede ser una realidad, que el Señor Jesús tenía acceso a los escritos, incluso allí en su hogar. Pero más allá de esto, que son una deducción de este hermano, una inferencia que podemos hacer, el Señor Jesús conocía las Escrituras. Y este es el primer ejemplo que Él nos empieza a dar. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Cómo puedes tú conocer la palabra de Dios? Si la tienes cerrada todos los días en tu casa y en un librero, llenándose de polvo, no. O sea, la ves, sabes que está ahí. O cuando vienes aquí y escuchas la lectura, acabamos de leer unos cuantos versículos, ¿es todo? Conocemos la palabra de Dios cuando estamos leyéndola, cuando estamos buscando entenderla, cuando queremos estudiarla y la estudiamos. Y ese es el ejemplo, el primer ejemplo que el Señor Jesús nos da. Si Él es mi modelo a seguir, entonces para conocer la palabra de Dios tengo que leerla, tengo que estudiarla. Él conocía también, algo que vemos aquí en este pasaje, es que Él conocía, miren, cuando dice aquí en el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y viene la lectura que él hace de Isaías. Ahora, si ustedes han tenido la oportunidad de hacer esta lectura y buscar a qué hacía referencia, está haciendo referencia a Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Si yo ahorita les dijera, busquen Isaías, no lo busquen, pero si les dijera, busquen Isaías 61, versículos 1 y 2, la gran mayoría, bueno, algunos lo encontrarían entre los primeros 5 segundos, otros en los siguientes 15 a 20 segundos.
Y algunos que estén empezando apenas en su vida, en su caminar cristiano, quizá irían al índice, buscarían dónde está Isaías, verían en qué orden está, a lo mejor el número de página lo buscarían y se tardarían un poquito más, pero darían justamente con Isaías 61, versículos 1 y 2. Bueno, en ese entonces, recordemos, no había capítulos, no había versículos. Estos aparecieron del Antiguo Testamento hasta el siglo XIII y después en el siglo XVI aparecieron los del Nuevo Testamento. Y no digo que aparecieron porque de repente salió una impresión y ya los tenía, sino que se trabajó en ellos y alguien hizo ese trabajo de hacer esta separación. Y en la Biblia, la de Gutenberg, ya aparecieron los capítulos y los versículos. Ya estaban allí impresos, pero en ese entonces no, así que era como si yo ahorita te dijera, mira, aquí tengo este librito, este librillo, y de pronto te dijera, busca donde habla del trabajo de visitación evangelística que se piensa debe dejarse para el pastor. ¿Cuánto crees que te tomaría encontrarlo? Esa frase o esa porción. Y dice aquí que le dieron el libro y abriéndolo halló. Y leía yo porque decía, bueno, halló es que buscó y entonces halló. Y veía que se acostumbraba, algún comentarista habla de que se acostumbraba a tener ya una programación de las lecturas que se iban a hacer, de la Torá y de los profetas, y entonces había una secuencia que se iba siguiendo. Así que había la secuencia, pero el Señor Jesús sabía dónde buscar el pasaje que continuaba para la lectura de ese día. Conocía las Escrituras. Entonces el Señor halló este pasaje y sabemos que Él conocía las Escrituras. Ahora, déjenme, porque cuando veía esto, me preguntaba, yo creo que todos los que estamos aquí hoy, ahorita en este momento, leemos la Biblia en la semana. No sé cuánto, pero ¿por qué la leemos? Porque a veces nos aborda un hermano encargado de la lectura, la Biblia en un año, y nos ponemos como meta leer la Biblia en un año, y entonces tenemos que dar un reporte y tenemos que cumplir, y luego se nos pasan 2, 3 semanas y a lo mejor no leímos todos los capítulos. Entonces el siguiente sábado en la noche, porque el hermano se va a acercar, me va a preguntar, qué pena, pues me apuro y leo rápido todos los capítulos, y mañana doy mi reporte de que ya leí todos los capítulos que están ahí en la lista que correspondían para esta semana y las semanas pasadas. ¿Es así como leemos la palabra de Dios? ¿O estamos leyéndola para entenderla? Déjenme expresarlo así, para saborear el mensaje de Dios para nosotros, para comprenderla, para conocer a Dios, para conocer su voluntad, para conocer a Cristo cada día más. ¿Y cuántos de los que somos padres y que todavía, los que son padres tienen hijos en casa, cuántos están haciendo un esfuerzo consciente, intencional, por enseñarles a sus hijos, darles el ejemplo de que lean, que conozcan la palabra, pero que ellos también lo hagan? O decimos, bueno, ya cuando crezca, se interesará en las cosas de Dios, que él decida, que ella decida, no lo voy a empujar, porque yo sí he escuchado esos comentarios. Y la verdad es que nosotros educamos desde que son pequeñitos, y parte de la educación es el ejemplo que damos, pero también lo que decimos, lo que les enseñamos, los ponemos, los instruimos a que hagan. Bueno, el Señor Jesús, después de leer esta porción de la Escritura, se sienta, y en aquel entonces los maestros enseñaban sentados. Entonces él se sienta y todos quedan a la expectativa. ¿Qué es lo que leyó? Dijo, leyó esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí dejó la lectura. La porción en Isaías tiene un par de frases más y continúa obviamente todo el capítulo, pero hasta ahí lo dejó. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No fue todo lo que dijo, pero parecía ser una interpretación, una predicación muy cortita. Sin embargo, qué poderosas palabras expresó aquí nuestro Señor. Porque hace esta declaración que es hermosa para nosotros hoy a nuestra vista, de este lado de la cruz, pero para ellos allá seguramente fue crear expectativa de qué es lo que iba a seguir diciendo, pero también empezaron a darse cuenta de lo que Él había dicho. Y es que el Señor Jesús aquí estaba diciendo: esto que acabo de leer del profeta Isaías se está cumpliendo a la vista de ustedes, los que están aquí. No estaba diciendo, bueno, esto hoy en día pues lo podríamos estar viendo y viviendo. No, dijo, delante de ustedes, de vosotros, esto se ha cumplido. Y aquí es donde vemos cómo el Señor Jesús, en esta interpretación que hace de este pasaje, está diciendo la interpretación del mismo Dios de esta profecía, porque todos entendían ahí, el pueblo judío entendía que esta profecía de Isaías hacía referencia al Mesías. Y está diciendo, yo soy la interpretación de Dios a esto que Él mismo habló a través de sus profetas. En Juan 5:39, versículos 46 al 47, cuando Él sana al paralítico de Betesda, les dice a los judíos lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y ahí Jesús otra vez está diciendo, lo que Moisés escribió, lo escribió refiriéndose a mí. Yo estoy cumpliendo esto que fue escrito por los profetas. Y en Lucas 24, más adelante, en el versículo 27, más adelante me refiero el capítulo 24, al final de Lucas, cuando él va hablando con estos dos discípulos que van camino a Emaús. ¿Recuerdan esa escena? Él empieza a preguntarles, ellos no lo reconocen, y les pregunta qué ha pasado, y ellos le dicen, pasó esto, Jesús fue crucificado, murió, y unas mujeres nos han dicho que no lo encontraron. Y Jesús en el versículo 27 les dice, y comenzando desde Moisés, esto es, toda la ley, y siguiendo por todos los profetas, y en la Biblia tenemos evidencia suficiente para saber que cuando Jesús o alguien más aquí en los evangelios hace referencia a Moisés y a los profetas, está hablando también de todos los libros de las Escrituras. Está haciendo referencia a que todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento está incluido ahí. Y él está diciendo entonces, desde Moisés hasta los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Las Escrituras hablaron de Jesús, los profetas hablaron de Jesús. Y cuando Jesús está aquí en Nazaret, Él es lo que está diciendo. Esto que Isaías ha dicho se está cumpliendo hoy delante de ustedes, porque el Mesías aquí está frente a ustedes. Y Él continúa después hablando acerca de, comparando su ministerio con el ministerio de Elías y de Eliseo. Y lo que él habla aquí es que ellos fueron enviados a otros que no eran su pueblo y que escucharon, obedecieron, y entonces una fue provista de lo que necesitaba y otro fue sanado, Naamán. Recuerdan esos pasajes, ¿verdad, hermanos? La viuda de Sarepta y Naamán, que era leproso, y al principio hasta se ofendió porque lo mandaron a bañarse a un río muy sucio, según él, pero finalmente entendió y obedeció, y entonces recibió la bendición de la salud.
porque creyó a Dios, le creyó a Dios. Y Jesús está haciendo esta comparación o está comparando su ministerio con esto, porque les dice, incluso inicia con, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y aquí es donde viene este dicho que muchos se usa en muchos contextos, pero aquí Jesús lo utilizó diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y nadie como el Señor Jesús lo vivió, porque unos meses más adelante iba a ser rechazado tan fuertemente por su propio pueblo que pidieron que fuera crucificado. Y aquí de hecho lo quisieron matar, pero el Señor se escapó de ellos. Les decía, estos dos asuntos, Jesús es la interpretación de Dios de lo que Dios mismo dijo respecto del Mesías, del Cristo de Dios es Él, Jesús, que vino, se hizo hombre, Dios mismo, el Hijo de Dios, hecho hombre, para venir a morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados y para que pudiéramos tener la vida eterna. Y lo primero que vemos como ejemplo, pensando en cómo podemos entender, interpretar las Escrituras, es tenemos que conocer la palabra de Dios. Y la pregunta permanece, ¿cómo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Cómo la leemos? ¿La conocemos realmente? La segunda cosa que quiero ver, que quiero que veamos, es que el Señor Jesús comprende lo que está escrito, no la idea general, porque a veces nosotros tendemos a hacer eso. Hace poco, en un programa que grabé con mi hija, hablábamos de cómo a veces no entendemos algunas palabras y nos las saltamos. ¿Por qué? Porque en todo lo que vamos leyendo, en el párrafo y en lo que vamos leyendo, terminamos por entender la idea general, aun cuando hay muchas palabras que no comprendemos. Y digamos que eso está bien, pero lo que no está bien es que no vayamos a un diccionario y busquemos qué significan las palabras, aprendamos más español y podamos entender cabalmente eso que se escribió y regresar y volver a leer. Por eso es que hacía este énfasis. El Señor Jesús comprende todo lo que está escrito y nosotros tenemos que comprenderlo también así, porque cuántas veces leemos la Biblia y como normalmente usamos la versión Reina Valera 1960, que tiene unas 20,000 palabras distintas en español, lo cual es muy bueno, que haya muchas palabras distintas, porque entonces se buscó la mejor palabra hasta donde los traductores pudieron hacerlo para expresar lo que el original decía, lo que el manuscrito que ellos tenían a la mano decía. Y leemos y no entendemos todas las palabras. No les voy a pedir que levanten las manos, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído pasajes de la Biblia y hay palabras o expresiones que no entendemos? Bueno, yo sí. Tenemos que regresar a buscar qué significan las palabras y aquellas expresiones o cosas que tengamos duda. Tenemos en la iglesia una escuela dominical, tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos hermanos que han estudiado mucho, a los predicadores que nos apoyan, que pueden ayudarnos a comprender un pasaje difícil. Fíjense, ¿por qué digo que Jesús comprendía todas las palabras que estaban allí escritas? No solamente porque lo que él tenía eran manuscritos, digamos, más cercanos a su idioma original, ¿no? El que él hablaba, el arameo, él conocía también hebreo, pero cuando vemos la forma en que el Señor Jesús se expresaba de las Escrituras y cómo las usó, Él no necesitó a veces ni siquiera decir, mira, la Biblia dice esto o las Escrituras dicen esto y empezar a dar una vuelta enorme para tratar de decir lo que Él quería decir, sino lo que estaba ahí escrito literalmente era suficiente. Cuando Él está en la tentación, allá en el desierto, y Satanás viene y le presenta 3 tentaciones. ¿Recuerdas cómo le contesta a él?
escrito está. Y él hizo referencia a Deuteronomio, básicamente a 3 pasajes de Deuteronomio, al capítulo 8, versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, capítulo 6, versículo 16, no tentarás al Señor tu Dios, y Deuteronomio 6, 13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto está en Mateo 4, por cierto, Mateo 4. Y hay otros pasajes donde el Señor Jesús dice, escrito está, y entonces dice lo que las Escrituras tenían escrito prácticamente de manera literal. Mateo 26, 31 al 32, Mateo 21, 13, Marcos 9, 12 al 13, Juan 6, 45, lo pueden buscar después si gustan. Pero también hay expresiones del Señor Jesús hacia otras personas, a los fariseos, a sus discípulos, en donde Él dice, ¿no habéis leído? Y lo que Él está diciendo es, allí está escrito, ve y lee. Ahí como lo dice, eso es. Las palabras que están plasmadas en la Biblia son importantes. Él está diciendo lo que está ahí, lo que está escrito en las Escrituras, en la ley y los profetas, está bien escrito. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Si tú lo lees, puedes entender. Y es lo que les dice a los 2 discípulos también, camino de Emaús. Los reprende por no haber entendido lo que ya estaba escrito. Y acompáñenme ahí a Mateo 5, ese sí se lo pueden buscar, por favor. Versículo 17, hermanos. Mateo 5, 17. Dice el Señor Jesús, está aquí en el Sermón del Monte, está hablando de cómo es un discípulo en el reino de Dios, cómo vive, cómo a pesar de las persecuciones tiene la responsabilidad de ser luz y sal del mundo, en el mundo. Y luego viene, hermanos, y va a hacer una serie de correcciones a las interpretaciones equivocadas de los maestros de Israel. Pero antes de eso, dice el Señor Jesús esto: no penséis que he venido para abrogar la ley, para destruirla, para cancelarla, o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cuando pensamos en la palabra de Dios y vemos lo que la misma Biblia habla de sí misma, y vamos, por ejemplo, a pasajes allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para toda nuestra vida. Eso es lo que dice. Entonces podemos entender que el discurso de Dios, el mensaje de Dios que está plasmado en la Biblia es inspirado, pero no solo eso. Cuando leemos al Señor Jesús directamente diciendo, ni la letra más pequeña del alfabeto, ni un signo que puede cambiar el significado de una letra y por ende de una palabra, pero ese pequeñito, son tan importantes que no van a pasar. No solo el mensaje, no solo el discurso que está aquí, sino cada una de las palabras. Así que nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Es decir, todo lo que dice, todos los asuntos que trata, todo lo que enseña, es inspirado por Dios. Pero las palabras que están aquí no fueron dictadas, ¿no?, pero fueron inspiradas. Dios guió y capacitó a los hombres que escribieron para que las palabras que estuvieran aquí, fueran las que Él quería que estuvieran. ¿Por qué? Bueno, la razón que yo encuentro es esta: porque al paso de los siglos, lo que se escribió y que los destinatarios originales entendieron, tenía que ser también entendido por los destinatarios, digámosle así, secundarios, nosotros. A 3.500 años de distancia, a 2.000 años de distancia, teníamos que entender lo que se había dicho y cómo entonces los destinatarios originales lo iban a entender.
porque entonces nosotros podríamos entender qué se estaba enseñando y entonces ya vendría lo que sería las implicaciones y las aplicaciones para nuestra vida, qué es lo que Dios tiene para nosotros aquí en su palabra. Por eso es que, hermanos, en el ámbito en general, yo desde hace muchos años he dicho, las palabras son importantes, y en el contexto de la conversación, aún con tus hijos, aún con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, las palabras son importantes, pero mucho más cuando leemos, cuando queremos entender la palabra de Dios y cuando la vamos a enseñar, porque hay precisión en lo que Dios plasmó en su palabra. Y el Señor Jesús lo sabía. En los libros, en las publicaciones humanas, pues eso nunca va a ocurrir. ¿Cuántas veces encontramos un libro con una segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima edición, y en cada edición se han ido hecho algunas correcciones, se ha mejorado, el autor se dio cuenta que dijo algo que no quería decir, aprendió algo y se dio cuenta que se había equivocado y lo corrige? O las famosas fe de erratas, ¿verdad? ¿Cuántos han visto alguna vez una fe de errata insertada en un libro? Bueno, la Biblia no tiene fe de erratas, no tiene ediciones en el sentido de correcciones y nuevas impresiones para que tengamos lo que está correcto, sino que es precisa, infalible, inerrante, y es la palabra de Dios inspirada. Y el Señor Jesús, cuando estamos viendo en Mateo 5, va a hablar de algunos asuntos a partir del versículo 21 y hasta el 48, en donde Él hace estas correcciones acerca de varios temas. Y no es porque Él tuviera que estar haciendo la edición a lo que los profetas habían dicho o la ley había dicho, sino porque los maestros de Israel habían cambiado la interpretación o la habían puesto de tal manera que era conveniente. Voy a poner solamente un ejemplo. En el versículo 31 y 32, Jesús y el divorcio. Ahí dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y él se casa con la repudiada, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y esto que hacían referencia los maestros era Deuteronomio 24:1, y ahí dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y un maestro de Israel interpretaba indecente como cualquier cosa que no te guste. Si cocina mal, te puedes divorciar. Si te encuentras a una mujer más bonita, te puedes divorciar. Si habla muy fuerte, de tal manera, algo pues en una discusión y los vecinos le escuchan, te puedes divorciar. Y hay más, una lista ahí bastante amplia de por qué se podía divorciar. Pero había otro maestro que interpretaba de manera más apegada a esta palabra indecente, que significa indecencia o inmundicia. Y Jesús dice que solo por causa de fornicación, de porneia o inmoralidad sexual. Y esta es la interpretación correcta. Entonces Jesús aquí está diciendo, la interpretación correcta es que es por esta situación, inmoralidad sexual, no por cualquier otra causa. Y Él va corrigiendo otros temas como los juramentos, como la ira, el adulterio. Y Jesús no estaba eliminando la ley. De hecho, Él vino a cumplirla, Él tuvo una vida de obediencia perfecta y Él fue el cumplimiento de otra parte de la ley. Los sacrificios hoy ya no son necesarios porque Él es el Cordero de Dios que murió una vez y para siempre, y ya no necesitamos más sacrificios. Pero en ese entonces estaba la ley ceremonial que se cumplió en nuestro Señor. Por último, el Señor Jesús corrobora la historicidad de los eventos que se narran en el Antiguo Testamento. Si como ejemplo nosotros tenemos que conocer la Escritura, tenemos que comprender lo que dice,
porque así lo hacía el Señor Jesús, es el ejemplo que nos dio, y por eso tenemos que entender también que Jesús es el Mesías, el Cristo de Dios que vino al mundo a morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Pero Jesús corrobora la historicidad. Nosotros no vamos a corroborar la historicidad en ese sentido, de avalarla, pero sí de entender que lo que está escrito en la palabra de Dios tiene valor histórico, es real, ocurrió. Desde la creación hasta el Apocalipsis. Si alguien va a decir Apocalipsis, hermano, pues ¿cómo si eso no ha ocurrido? Bueno, no ha ocurrido, pero si Dios lo dijo, ¿qué creen? Va a ocurrir. Hoy está ocurriendo. Quiere decir que tendremos entonces esto como historia de la humanidad, porque Dios la escribió, porque Dios lo ha dicho. Ahora, quiero mencionar algunos pasajes, no los vamos a buscar. Si ustedes pueden tomar nota o recordar alguno, después lo buscan, hay más. Pero el Señor Jesús hizo referencia a personajes y eventos como reales y verdaderos. Algunos de ellos se han puesto en tela de juicio, en duda, por parte de la ciencia, y lo pongo entre comillas, pero hemos ido viendo cómo aún la arqueología ha ido demostrando que estos eventos ocurrieron. Por muchos años, el rey David se dijo que era un mito, que no había evidencias. Y hace no mucho, ya tiene un tiempo, pero hace no mucho, se encontró una inscripción que decía, hablaba de la casa de David, del pueblo de Israel. Y así muchas cosas. Pero bueno, el Señor Jesús, allá les voy a decir algunos pasajes de Mateo, capítulo 8, él menciona a Isaac y a Jacob. Capítulo 11, la existencia de Tiro y Sidón. Capítulo 12, habla de David como un personaje histórico, cuando entra y come el pan de la proposición. En Mateo 12 habla de Jonás, que fue tragado por un gran pez. En el capítulo 12 también, ahí adelantito de este pasaje, donde menciona a Jonás, habla de la reina del sur visitando a Salomón. En Mateo 19 habla de la creación, del primer hombre y la primera mujer. En Mateo 23 de Caín y de Abel, y en Mateo 24 hace referencia a Noé y el diluvio. Después en Lucas habla de Elías y Eliseo, eso ya lo acabamos de leer, y en el capítulo 17 menciona a la esposa de Lot. Hay más pasajes. Me voy a Juan, en Juan capítulo 6, hace mención del pan del cielo, haciendo referencia al maná. En Juan 8 habla acerca de Abraham, y en Juan 12 habla acerca del profeta Isaías. Entonces el Señor Jesús se expresa de estos personajes y eventos en la historia y los avala como reales. Él con esto también nos deja el ejemplo de que debemos de confiar en su palabra, en la palabra de Dios. Conocerla, comprenderla y saber que fue corroborada por nuestro Señor como histórica. Porque entonces así, hermanos, podemos entender, interpretar de manera correcta la palabra de Dios y no con nuestras ideas solamente. El Señor Jesús conocía las Escrituras, las leía, las estudiaba, entendía las palabras que allí estaban escritas, sabía del valor histórico de lo que estaba plasmado en ellas, y es por eso que podía interpretarlas correctamente. Y muy importante, si Él avaló todo lo escrito, entonces, hermanos, también nosotros tenemos que creer que Él avaló lo que está allá en el Salmo 119, versículo 97. Algunos se lo saben de memoria. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que comprenderla y tenemos que vivirla, porque es parte de nuestra historia. Tiene historia, es real lo que se dice en ella, pero es parte de nuestra historia, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como dice el apóstol Pedro. Y Jesús nos da
ejemplo de esta visión de las Escrituras y de cómo debemos amarla y obedecerla. Y si alguien aquí no sabía que Jesús es la expresión total, la interpretación de este Salvador que fue anunciado en todo el Antiguo Testamento, hoy es el día en que lo has escuchado y es el día en que puedes decirle: yo sé que he pecado, que he ofendido a Dios, que no puedo hacer nada para que mis pecados sean perdonados. Pero la Biblia dice: solo creyendo en Cristo, tus pecados pueden ser perdonados. Y esta historia que se va a seguir escribiendo, tú puedes ser parte de ese pueblo que va a estar redimido, va a ser redimido, ha sido redimido y que estará por toda la eternidad en el cielo y la tierra nueva en presencia del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por que podemos ver en nuestro Señor Jesús este ejemplo, pero que también podemos ver en nuestro Señor Jesús al Salvador anunciado. Que podamos amar tu palabra, que decidamos conocerla, para que podamos entenderla y vivirla. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estemos de pie, hermanos, por favor. Me guía el número 227, nuestros himnarios bautistas. Cantemos este hermoso